4 months late, but check this out. Damn, God made this land for all of us. And greedy people like you want to hog it to yourself and your family and charge all the rest of us for the right to live. Me and my family? Yeah. Cassius, I'm your fucking uncle. Sorry to Bother You es una película de 2018 dirigida por Bud Riley, activista político y vocalista del grupo de rap The Cope. Esta película es una crítica al capitalismo moderno, pero por el camino hace un satírico pero muy realista retrato de lo que muchos denominan la posmodernidad. El posmodernismo es un concepto muy amplio y subjetivo utilizado para designar las corrientes ideológicas de los movimientos artísticos, culturales, filosóficos y políticos de finales del siglo XX. Existen discrepancias sobre cuándo empieza la posmodernidad. Hay quien propone el inicio de este movimiento en 1980, con la creación de canales de noticias de difusión rápida y global, como la CNN y el inicio de la globalización. Pero la mayoría de autores suele colocar el inicio de la posmodernidad en 1989, con la caída del muro de Berlín. Hasta ese momento, la modernidad se había definido por la imposición de fuertes relatos o metanarrativas, como el iluminismo, el cristianismo, el marxismo, el fascismo o el liberalismo. En contraposición, una de las cosas que define la posmodernidad es la ausencia de relato, el fin de las grandes metanarrativas, bajo la premisa de que toda verdad es relativa, ya que lo que es cierto para ti puede no serlo para mí, nada es verdad, y todo está permitido. Ante la ausencia de narrativa, el capitalismo mercantiliza los símbolos y las estéticas de antiguos grandes relatos, por una parte, por interés económico, por otra, el vaciado de contenido político de movimientos ideológicos que en su origen van contra el sistema es, prácticamente, un mecanismo de defensa del capitalismo. De esta forma, puede parecer que casi todo lo que es visualmente posmoderno es de izquierda, a pesar de que en muchos casos esto ofrece una forma de empoderamiento individual que es compatible con el neoliberalismo. Otra tendencia del capitalismo, intentando rentabilizar la posmodernidad, se da en el ámbito laboral, cuando las empresas intentan vender los espacios de trabajo como parques de atracciones o lugares donde querrías vivir, y a los jefes y restos de empleados como amigos cercanos. Así, no solo pretenden que el trabajador asalariado se implique más y de manera más personal en su proyecto, sino que, pretendiendo maximizar la explotación del trabajador, este construya toda su vida social en torno a la empresa. The new capitalism is, there's no capitalism here. What are you talking about? You know, it's like, this is not a workplace, this is a beanbag room. And I'm not your boss, I'm your friend who tells you what to do. You are not employees to me. You are team members. We're a family now. Does that mean we get paid more? No. Okay, but what is capital? La película está cargada de referencias desde su título, que no solo hace referencia a la molesta frase de los vendedores por teléfono, sino que también a la relación que la realidad política tiene con aquellos que son conscientes de las problemáticas actuales, hasta los nombres de los personajes, como Cassius Green, que podría entenderse como efectivo verde, es decir, dinero. Detroit, la ciudad devastada por las políticas neoliberales que ahora se repone poco a poco a través del activismo, el arte y la agricultura urbana. Squeeze, cuyo personaje representa a los sindicatos, se traduce como exprimir o apretar. O Steve Leaf, que recuerda mucho a la figura del director ejecutivo más exitoso de todos los tiempos. En esta película vemos la historia de una chica que se hace famosa por lanzar una lata de refresco a Cassius durante una huelga por esquirol. Esta chica termina, entre otras cosas, haciendo un anuncio publicitario para la marca de refrescos de la lata que lanzó, algo que seguramente a muchos le haya recordado al famoso anuncio de Pepsi que protagonizó Kendall Jenner en una manifestación hace unos años.
Esto produce que los actos de que desde un piquete se lance un refresco contra los esquiroles o simplemente acudir a una manifestación de repente se vuelvan completamente desprovistos de todo significado político. Otro reflejo de la realidad actual en esta película, y muy relevante tratando la posmodernidad, es el arte y cómo éste trata de sustituir a una verdadera militancia por las causas sociales. Nadia Granado es una artista colombiana que basa su obra en la lucha contra la violencia y la represión estatal. Tengo un personaje que se llama La Fulminante y este personaje trabaja con estereotipos de género y trata como de tocar temas relacionados con la impunidad, el terrorismo de Estado, el machismo, las luchas sociales. Se está manifestando hacia algo, pues, me parece una manifestación buena, elegante. ¿A qué se manifiesta? No sé. Mientras que en la película vemos cómo Detroit también encuentra el arte como forma de activismo. Misguided, vicious, awful, with dreams of ruling the world. Yeah, and also too violent, and also getting violent. Otra pequeña crítica a la realidad actual, pero muy importante para el director, era reflejar la mercantilización y vaciado de contenido político de una cultura musical como el hip hop, completamente racializada y que en su origen nace como movimiento de empoderación colectiva o forma de resistencia, y que actualmente podría definirse en esto. Finalmente, la película nos revela de la manera más explícita este vacío de contenido de movimientos ideológicos como forma de control, cuando Steve Lee le propone a Cassius que se convierta en el líder de la resistencia Equinosapien, una especie de falso Martin Luther King para literalmente vender una idea inocua y controlada de revolución entre el pueblo caballo. En conclusión, Sorry to Bother You es una crítica al capitalismo, pero sobre todo un reflejo de la posmodernidad que no para de decirnos que todo, bajo la posmodernidad capitalista, se puede mercantilizar, incluso la resistencia a la mercantilización capitalista posmoderna. Rapper dudes talk shit, start killing. Fuck that, got goons like an arch villain. I'm from the south, ain't got no accent.